Mira, este tema se llama las razas humanas y migraciones. Hice un ajuste al volumen, espero que me escuchen con buen volumen. ¿Puedo saber si es así? ¿Está bien el volumen? ¿Sí? Qué bueno. Ok, entonces, primero que nada, Jesucristo, nuestro creador, hizo al hombre, a la mujer, a los animales, todos adultos, todos con funcionalidad. Es decir, no necesitaban de una madre que los criara, sino que ya estaban totalmente criados. Cuando formó al hombre, ya tenía los animales rodeándole, como se ve en esta imagen, y todos estaban listos ya para reproducirse. Ellen White nos dice algo bien interesante. Antes de la entrada del pecado, no había ni una nube en las mentes de nuestros padres que oscureciera su percepción del carácter de Dios. Estaba en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Por vestimenta, a Adán y Eva los rodeaba una hermosa luz, una luz de Dios. Esta luz clara y perfecta iluminaba todo objeto al que se aproximaban. Era como una lámpara, así que iba alumbrando a lo que se aproximaban. La naturaleza era el libro de texto. En el jardín del Edén se notaba la existencia de Dios. Los objetos de la naturaleza que los rodeaban revelaban los atributos de Dios. Todo objeto sobre el que se posaban sus ojos les hablaba. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se veían claramente y eran comprendidos por medio de las cosas hechas, como dice Romanos 1:20. Al ver nosotros las cosas hechas que ha hecho Dios, ahí nos damos cuenta y comprendemos su mano creadora, que es exactamente lo que estamos haciendo toda esta semana, justamente ver la creación de Dios en las cosas hechas. Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y un segundo versículo que quiero compartir, Génesis 2:21-22, entonces Jehová hizo caer sueño, un sueño profundo sobre Adán, y mientras él dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Estos dos textos tienen un profundo significado genético, que es lo que vamos a analizar a continuación. Estos son los 23 pares de cromosomas de los seres humanos. El último, el de abajo, mano derecha, es el cromosoma del sexo, donde dice XY, ese es el de Adán, porque es un varón que tiene cromosoma Y. Y ese cromosoma que tenemos allí, solamente lo que tuvo que hacer el padre fue sacar el cromosoma Y, eliminarlo, y duplicar el cromosoma X. Y tuvimos una mujer instantánea, porque tomó carne de Adán, tomó del ADN de Adán, para hacer una especie de clon de Adán, pero tenía que cambiarle su cromosoma 23, que es el del sexo. Así que cuando le duplica el cromosoma X, tiene una mujer instantáneamente. ¿Coincide esto con la evidencia genética, con la evidencia bíblica? Absolutamente. La mayoría de los genes del cromosoma humano vienen en dos versiones. Voy a volver al mismo versículo, Génesis 2:21-22. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la pregunta es, los hombres tenemos todas nuestras costillas o nos falta una costilla, ya que se la sacó Adán? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las tenemos todas o nos faltan? Yo sé que no pueden contestarme por la forma de comunicación, pero lo que pasa es lo siguiente. El hombre tiene todas sus costillas, porque el hombre se reproduce a través de sus padres por los ADN, no por los defectos que tiene su cuerpo. O sea, olvídense de eso, que si le falta una pierna, el hijo va a salir sin la pierna. O si le falta algún órgano, va a salir sin el órgano. Por lo tanto, sí, todos tenemos todas nuestras costillas. Pero Adán, ¿qué tal Adán? ¿Recuperó su costilla? Y la respuesta es sí.
Porque la costilla es el único hueso que se regenera en nuestro cuerpo humano. Es el único hueso que tiene esa cualidad, que una vez que se saca, se va a volver a crecer solo. Cualquier otro hueso del cuerpo, la pierna, el fémur, el húmero, el que sea, si se saca, se perdió y no hay más hueso. Pero este se recupera. Pero se da una condición, sí. La condición es que debe cerrarse el periosteum. Esto es como la vaina de un banano, de un plátano. Si se saca el plátano, hay que cerrar la vaina, hay que coserla de vuelta. Por lo tanto, el cirujano, cuando le saca el hueso de la costilla a esa persona que le va a hacer un trasplante, tiene que volverlo a coser y lo deja cerrado y allí vuelve a regenerarse la costilla. Si la corta así como por lado y lado, no se va a regenerar. Por lo tanto, los cirujanos saben lo que tienen que hacer. Adán regeneró su costilla y simplemente quedó todo listo. Interesante que es el único hueso del cuerpo el cual se regenera. Ahora, esto en otras especies, en animales, hay otros animales que sí regeneran algunas partes, como sus patas, su cola y otras partes del cuerpo. Pero en el hombre es el único parte que se regenera, porque están los genes para hacer eso. El color de la piel. Vamos a ver a qué se debe el color de la piel. Básicamente todos tenemos el mismo color de piel básico. La piel misma como órgano es todo del mismo color para todos. Pero la diferencia se hace por la melanina que está debajo de la piel. La melanina es la que da el tono de la piel. Y algunos tenemos más, otros tenemos menos melanina. Y hay dos formas de melanina. Y ya les explico lo que es la melanina. Hay dos formas. La eumelanina, que es de café a negra, y la feomelanina, que es de roja a amarilla. Y las proporciones que tiene entre ellas va a dar el tono de la piel. Entonces, Adán, ¿qué color tuvo Adán y Eva? Ya que tenían ellos, uno es clon del otro, tenían el mismo color. Pero ¿cuál era ese color? Ese color era la mezcla de todo. Es decir, un color trigueño que se llama, morenito. Ya no eran totalmente negros, no eran blancos, eran más bien morenos. Y los hijos de ellos pudieron obtener cualquiera de las combinaciones, cualquiera de las variaciones de las combinaciones de sus padres, de los genes de sus padres, teniendo, puede ser muy blancos hasta muy morenos, toda la secuencia. Entonces, ¿qué es lo que es la melanina? Son unos pigmentos que produce una glándula llamada la melanocita, que está allí en el dibujo en azul, que produce todos estos puntitos negros o de otro color, el cual se va poniendo en la piel. Y ese hace que la persona sea más morena o menos morena. El que tiene más va a ser más moreno, el que tiene menos va a ser más blanco. Pero actúa también como filtro solar, es decir, tiene esa gran cualidad. Así que la persona que está más bien morena tiene mucho mejor resistencia al sol que la que tiene la persona blanca. Y no, por lo tanto no va a tener las quemaduras de piel que tiene la persona blanca. Pero tiene una desventaja, que cuando está en zonas que son muy nublados y fríos, como los países nórdicos, el moreno no absorbe la suficiente energía del sol, por lo tanto no produce vitamina D, que es la que fija el calcio en los huesos. Entonces puede tener una deficiencia. Y al contrario, el blanco en el África o en un lugar de mucho sol tiene insolaciones, puede tener mucho daño en su piel. Entonces cada uno se ha adaptado al mejor medio donde puede vivir. El color de los ojos, ¿de qué depende? También de la melanina, de este mismo pigmento. Y este pigmento, si hay mucha melanina, es un color negro, como estamos en la foto de arriba. La del medio es una melanina intermedia. Y el color azul es falta de melanina. No es que haya melanina azul o verde, es simplemente falta de melanina. Es el mismo efecto que se da en el cielo. Cuando miramos al cielo,
pensamos que el cielo es azul, porque se ve azul, pero no es azul, el cielo es negro. Lo que pasa es que la luz del sol, que rebota y hace una reflexión en el aire, da un efecto azul. Es lo mismo que sucede aquí, en el ojo. Por lo tanto, más bien el ojo azul es desteñido, más que algo, ¿ya? Y el pelo. El pelo negro, mucha melanina, intermedio, más o menos melanina, y el pelo rubio, nada de melanina, o muy poca melanina. Por lo tanto, el rubio nuevamente es desteñido, más que algo, ¿ya? Y el que tiene pelo rojo, pelo rojizo, ese es un mutante, porque tiene solamente la melanina roja y no ha podido producir la otra melanina. Los ojos asiáticos, los ojos achinados, lo que tienen es que el párpado tiene una cantidad adicional de tejidos adiposos, grasa, y por eso es que al tener más grasa se cae y parece que fueran achinados. Pero en cuanto a la órbita es lo mismo. Fíjense aquí en un niño que es un extremo. Este es un niño hijo de padre y madre negro, pero miren cómo es de blanco y rubio. Este es un niño que no tiene melanina. Es albino, tiene ausencia total de melanina por mutación, por defecto. Por lo tanto, ese niño sale medio ciego. ¿Por qué ciego? Aquí pueden ver. Ahí tienen el ojo y la parte está ampliado, la parte de la retina del ojo. La retina tiene en su parte posterior lo que se llama el coroide, esa parte más oscura. Esa parte más oscura necesita melanina, necesita esta melanina de color oscuro. Y esa melanina, en este caso, como no la puede producir, no tiene ese color. Por lo tanto, la luz que llega hasta los receptores, que son los que están en la parte de atrás, los verdes, rojos, plomos, azules, esos son los receptores, los que leen realmente la luz, van a recibir también el reflejo que va a darse por la luz que se está rebotando ahí atrás. Y por lo tanto, su visión va a ser defectuosa. Por lo tanto, todos los niños albinos son técnicamente menos ciegos. Les cuento una cosa adicional. Estos niños, lamentablemente, los niños albinos en África, los secuestran, varias docenas de ellos al año. Y los secuestran para venderlos como amuletos. Pero no vivos exactamente, ¿no? Imagínense lo que les pasa. Aquí tenemos unos padres que son ambos hijos de madre blanca y padre negro. Y tuvieron hijos mellizos o mellizas de ambos colores, como se ve allí. Estas niñas son hoy día, como se ve en esa foto, Kian y Remy Hodgson, viven en Inglaterra. Son mellizas nacidas con un minuto de diferencia y tomaron su apariencia combinando los genes de sus padres, que se da uno en 1.000.000, pero se da. Ahora, entre los seres humanos tenemos diferencias estructurales. O sea, obviamente hay muchos que somos más altos. Yo soy bien alto, por ejemplo, bien grande. Hay otros que son más pequeñitos, más delgados. Y cada uno tiene sus características. Ahora, esas diferencias estructurales que tiene cada uno dan una diferencia de un 4,5% más o menos del ADN entre cada ser humano. Pero la raza, o sea, el efecto racial solamente por sí mismo, ¿saben la diferencia que tiene? Miren, esta es una persona, una niña asiática, aborigen, india, negra, esquimal, isleña y caucásica. Son más o menos las razas que se definen en el mundo hoy día. Y la diferencia entre todas ellas por raza es solamente de un 0,012%. O sea, lo que es racial es prácticamente cero entre los seres humanos. No hay gran diferencia. Las diferencias estructurales es mucho más. Y las diferencias estructurales, como repito, se dan en toda la población, en todas las personas. Por lo tanto, las diferencias raciales es lo mínimo. Somos prácticamente idénticos todos, en el sentido racial. Y tal como lo dice la Biblia, en Hechos 17:26, y de una sangre
he hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Este es el doctor Ben Carson, todos lo conocemos, creo, ¿no es cierto? Un doctor adventista, neurocirujano, que ya ahora es ministro todavía del presidente Trump, pero él, como cirujano, dice que operó miles de personas de raza negra. Y cuando dice pasaba la piel, cortaba más abajo la piel, eran exactamente iguales internamente. O sea, da cuenta de que no hay diferencia ninguna. Ahora, por definición, la evolución es racista. No lean la parte en inglés porque la traduzco en la próxima imagen. La pregunta es si los blancos deben exterminar a los negros. Fíjense la declaración hecha en 1871 por Darwin, en La descendencia del hombre. Dice, en el futuro no tan lejos como siglos, las razas civilizadas de hombres van a exterminar y reemplazar las razas salvajes del mundo. Al mismo tiempo, los simios antropológicos también serán exterminados. Algunos monos tan bajos como un mandril, como el negro, el aborigen australiano, que se compara al gorila. O sea, son declaraciones que son realmente increíbles. Pero ¿por qué? Porque ese era el pensamiento que había, que cada persona iba evolucionando en su lugar de donde vivía, en una isla, en un continente, en un lugar apartado, y cada uno iba ganando características mejores en la medida que iba pasando el tiempo. Por lo tanto, llegaba un momento que unos eran superiores y otros inferiores. Unos estaban destinados para mandar y para pensar, y otros estaban pensados para obedecer y trabajar, es decir, trabajar manualmente. Entonces era una cosa muy terrible. Hay dos declaraciones más que quiero compartir. Una la dice el biólogo Edward East de la Universidad de Harvard. Dice, la naturaleza elimina lo incapaz y preserva lo capaz, pero es el hombre el que ha causado el problema, porque ha puesto todo su corazón en salvar al incapaz. Es decir, por misericordia el hombre ayuda, ¿no es cierto?, al que no puede, y eso lo toma como que está ayudando al incapaz para que muera, para que no muera. Es una salvajada nuevamente. Las naciones occidentales de Europa ahora superan inmensamente a sus antiguos progenitores salvajes y por ende ahora se encuentran en la cumbre de la civilización. Las razas civilizadas del hombre ciertamente exterminarán y reemplazarán las razas salvajes a lo largo del mundo. Ese era el pensamiento evolucionista. Estos son algunos aborígenes del extremo sur de Sudamérica. Y Darwin, cuando pasó por allí, escribió en su diario, no pensaba que era tan grande la diferencia entre un salvaje y un hombre civilizado. Es aún mayor que aún entre un animal domesticado y uno salvaje. Le dice, estos pobres diablos quedaron bajos de estatura, sus caras repulsivas, enmascaradas con pintura blanca, su piel inmunda y grasienta, sus pelos enredados, sus voces discordantes y sus gestos violentos. Difícil pensar que son prójimos y habitantes del mismo mundo. En la noche duermen en el suelo mojado, enrollados como animales. Da rabia y pena escuchar estas declaraciones, pero estas son las memorias de Darwin, ¿ya? Para que vean cuál es el origen de toda esta doctrina. Nuestra iglesia tiene una declaración oficial, ahora de septiembre, hace muy poquito, 2020, por el director mundial de Asuntos Públicos, y dice que solo hay una humanidad y el racismo es la negación de la dignidad humana de una persona creada a imagen de Dios. El desafío para todos los adventistas es vivir según ese ideal. Y yo digo, amén. Ese es nuestro destino. Siempre vivir con ese ideal de que somos todos iguales, porque el Señor nos creó así. Ahora, dentro de los seres humanos hay recombinaciones. Y las recombinaciones suceden, por cierto, entre padres e hijos y después en su descendencia. Pero hay veces que salen los padres igual o sea, los hijos salen igual a los padres, como vemos estas fotos, que son muy parecidos padre e hijo, o madre e hija. Porque siempre las características están allí, se heredan siempre. Los perros, sin embargo, tienen alta variabilidad.
Como ven ustedes, los perros les cambia todo, en cuanto a color, pelo, tamaño del hocico, orejas, ojos, patas, cola, todo le va variando. Especialmente cuando se esfuerza. Las razas de perros, a propósito, han sido muy forzadas para que tener razas puras, entre comillas, ¿no? Son siempre enfermos, a propósito. Y eso es porque los perros tienen 78 cromosomas. Nosotros tenemos solamente 70, tenemos 46. Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Esta es una aclaración bien interesante, porque el Señor hizo de propósito hombre y mujer, varón y hembra. Y esto es una tremenda paradoja para la evolución. La evolución no puede explicar por qué hay dos sexos, porque para la evolución lo lógico es que sean todos hermafroditas, o sea, que se reproduzcan a sí mismos, porque eso, dicen, es doblemente eficiente la reproducción. Pero nosotros sabemos que varón y hembra nos creó Dios por alguna razón. Y así es que los hombres somos varón y hembra. Los leones, los pingüinos, las ardillas, las palomas, los pájaros, los árboles tienen varón y hembra. Las plantas también son macho y hembra. ¿Por qué? Porque así el Señor lo estableció por una razón genética. Les digo de ella, hay excepciones en los árboles. Hay unos árboles que tienen un solo sexo y las plantas también. Y de los animales hay uno que puedo identificar, que es el caballito de mar, que puede cambiar su sexo. Pero eso son excepciones. La norma es lo que se ve aquí, que hay macho y hembra. Pero piensen un poco, ¿en qué momento se produjeron esa diferencia de sexo? Y si se produjeron esa diferencia de sexo, ¿en qué momento se produjeron sus órganos reproductivos, que son totalmente complementarios? Mientras eso, según la evolución, hubiese evolucionado, ¿cómo se reprodujeron entonces? Si no había órganos complementarios. Es decir, no hay explicación. Por eso que es una paradoja. Pero la razón por la cual esto se produce es para que haya una reproducción entre diferentes familias. Vamos a tratar al final de ese tema. Esto de casarse con primos, casarse con hermanos, reproducirse entre parientes cercanos. Y esa es la razón, porque cuando se reproducen las personas entre parientes muy cercanos, se reproducen los defectos que tiene la familia. Y eso hay que evitarlo. Y esa es la forma de hacerlo. De que si tuviésemos una reproducción hermafrodita, el hijo va a heredar todos los defectos del padre o de la madre, porque es uno solo. Y así las generaciones van a durar muy poco por degeneración, simplemente. Minor Smith, en 1978, que es un evolucionista, dijo que el costo de producir machos es muy alto, porque los machos son un derroche de recursos biológicos porque no ponen huevos. Así que ya sabemos, los hombres no ponemos huevos, así que somos un derroche. Bien, vamos a tratar un poquito de tema. El ADN mitocondrial. Ayer les dije que este tema lo iban a tratar hoy día, y hoy día vamos a entrar de lleno a este tema. El ADN mitocondrial. Esto es muy importante, muy, muy importante, así que ojalá que puedan absorberlo bien lo que les voy a contar. Nosotros en la célula, ahí tenemos la célula a mano izquierda, tenemos el núcleo que está en el centro. Y el núcleo tiene los 23 pares de cromosomas, que son los que están ahí dibujados a mano derecha. Esos 23 pares de cromosomas son exactamente como somos nosotros formados. Pero en las investigaciones se pudo descubrir en el tiempo de que existe otro ADN que tiene ATSG, que es la mitocondria, que está un poquito más abajo, que parece como un maní, que tiene un color rojo. Ese es el ADN mitocondrial. Es así, está en unos círculos, el mismo ATCG, pero en unos círculos. Y está solamente en la mitocondria, diferente al nuclear. Ahora, este ADN mitocondrial se descubrió que solamente se transmite de madre a hijo e hija, pero el padre no lo transmite. Entonces, esto es una cosa muy especial.
El ADN mitocondrial solamente lo transmite la mujer a través del óvulo. El hombre no lo transmite. Y se descubrió también de que todos los seres humanos tenemos el mismo ADN mitocondrial. O sea que la codificación que está en ese ADN mitocondrial es igual entre todos los humanos. Y eso nos llevó a preguntarse algo: ¿cómo es posible? Y la respuesta fue bastante simple. Porque si yo heredé esto de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, y usted de su madre, su abuela, de su bisabuela, en un momento se corta en una mujer. Y esa mujer se le llamó la Eva mitocondrial. ¿Ya? La Eva mitocondrial. Esa Eva mitocondrial se le asignó por la evolución, que es una madre común de toda la humanidad que vivió hace 200.000 años en algún lugar de África. En ese lugar, y posiblemente lució algo así. Ahora, esto fue por un tiempo solamente, porque 10 años después se descubrió que la Eva mitocondrial tenía 20 veces más mutaciones. El ADN mitocondrial tenía 20 veces más mutaciones de lo que se pensaba. Por lo tanto, la Eva mitocondrial no era consistente con 200.000 años, sino era consistente con 6.500 años solamente. 6.500 años. Por lo tanto, es totalmente concurrente con nuestra Eva bíblica. ¿Eh? Y más que mal, Génesis 3:20 nos dice: y Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. ¿Se fijan ustedes cómo se confirma que todos los seres humanos provenimos de una sola mujer, tal como la Biblia lo dice? Esto habitualmente no se enseña en los colegios, pero esto es una realidad genética. ¿Qué dice Wikipedia de la Eva mitocondrial? Dice: la Eva mitocondrial es la mujer más reciente, de la cual descienden hoy todos los seres humanos, por el lado materno y por las madres de dichas madres, y así, hacia atrás, donde convergen en una persona. El ADN mitocondrial generalmente se transfiere de madre a hijo e hija, sin recombinaciones. Todo el ADN mitocondrial en cada persona viene directamente de la madre por definición, difiriendo solamente por las mutaciones que han ocurrido por generaciones, por la célula germinal, en la célula germinal del ADN mitocondrial, desde la concepción de dicha madre. Robert Carter, que es un genetista, declara también: los genetistas evolucionistas esperaban que los humanos descendieran de muchas mujeres. Cuando se encontró que una sola había, lo explicaron como un cuello de botella. Y explican que aun cuando hubo muchas otras mujeres en ese periodo, solamente un linaje persistió y los otros se extinguieron. Así, el paralelo con la Biblia es obvio. El cuello de botella que tenemos y está hablando acá es el diluvio, donde solamente 8 personas sobrevivieron. Génesis 6, 17, 18. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, solamente 8 personas. Ese es el cuello de botella que hablan los genetistas. Y si lo graficamos, el cuello de botella es esto. Primero, los que vivían antes del diluvio tenían mucha más variabilidad, tenían mucho más genética para poder diferir uno de otro, como se ve los colores de mano izquierda. Cuando hay un cuello de botella, solamente algunos colores pasan y queda el vaso con solamente 2 colores. O sea, se limita la variabilidad que puede haber, la recombinación que puede haber en los seres humanos. Vamos a ver el cromosoma Y ahora, que es muy importante. Dentro del núcleo tenemos los 23 pares de cromosomas. Abajo, nuevamente, el sexo. El cromosoma Y exclusivo del hombre. Los hombres somos los únicos que tenemos cromosoma Y. Y este nunca se recombina, porque entre los hombres no nos reproducimos. Por lo tanto, este cromosoma Y es idéntico entre padre e hijo. Entonces yo lo recibí idéntico de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y así para arriba. Ustedes, los hombres que están viendo, lo reciben de su padre, su abuelo, su bisabuelo, y así para arriba. Pero el punto es que se investigaron todos los cromosomas Y de todas las razas del hombre de hoy día. Y todos tenemos el mismo cromosoma Y. Es la misma codificación de ese cromosoma.
Por lo tanto, significa que todos provenimos de un solo varón. Ese varón se le llamó el Adán cromosoma Y. Ese, por supuesto, también fue un mono según la evolución que había vivido entre 40 y 200.000 años atrás. Pero se hizo una investigación posteriormente, ya que todos los hombres tenemos el mismo cromosoma Y, y si fuésemos parientes tan cercanos del chimpancé, significa que el chimpancé también tiene que tener el cromosoma Y idéntico a nosotros. Y se hizo esa investigación. Y el doctor David Page, director del Instituto de Investigación Biomédica de Cambridge, dijo así con el resultado de esta investigación: el cromosoma Y está lleno de sorpresas. Descubrió que el cromosoma Y de humano y chimpancé son horrendamente diferentes unos de otros. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué dijo horrendamente diferentes? Porque él es evolucionista. Por lo tanto, lo único que esperaba ver es que eran idénticos. Pero al ver lo diferente que era, descubrieron que más del 30% del cromosoma Y del chimpancé no tiene alineación con el humano. Por lo tanto, esto dejó claro de que la relación entre ambos se había hecho pedazos. Esto es una demostración clarísima de que no tenemos nada de parentesco, no tenemos ni una relación con los chimpancés ni con los simios, ¿no? Tampoco se enseña, tampoco se muestra. Y esto fue publicado en el año 2010 en la revista Nature. Existe otra cosa que se llama la entropía genética. Y la entropía genética son pequeños errores que se van produciendo en forma sostenida durante las generaciones, ¿ya? Entonces, debido a la entropía genética, se empiezan a introducir pequeñas mutaciones. Mutaciones, digamos, que sean puntitos, serían pequeños errores en el cromosoma Y y en el ADN mitocondrial, después de la caída del pecado. Pero ahora estas mutaciones nos ayudan y nos permiten tracear, a buscar el origen geográfico y familiar de cada grupo poblacional. Entonces ahora las mutaciones nos van a ayudar a nosotros, porque a medida que va pasando el tiempo, se van agregando nuevas mutaciones. Y esas poblaciones que van moviéndose en el mundo van dejando su marca y se va sabiendo dónde están los que tienen esas mutaciones. ¿Existe diversidad genética después del diluvio? Sí, alguna persistió. Y es por eso de que existen los Homo erectus y los neandertales. Esto solamente al pasar porque lo vemos en otro programa. Los neandertales, que están a mano izquierda, ahí están, son prácticamente iguales a los Homo sapiens y a los Homo erectus. Difiere solamente un poco en el tamaño, en el grosor, en su fortaleza de sus huesos y en el cráneo. El neandertal a la izquierda tiene un poco más de cráneo, tiene 1.600 centímetros cúbicos. El sapiens tiene alrededor de 1.350 hoy día. Y el Homo erectus tiene más o menos 1.100. Esa es la diferencia principal entre ellos. Pero son todos hijos y descendientes de Noé. Ahí están los cráneos que les decía recién, y con esas diferencias que les mencionaba. Ahora una pequeña prueba, un examen para ustedes. ¿Cuántos cromosomas Y hubo en el arca? A ver si puedo ver por las manos cuántos piensan ustedes. Estoy viendo varias caras, así que a ver si me pueden contestar. 1. Ahí veo que dice 1, sí, muy bien. Esa es la respuesta, 1. Efectivamente, cromosomas Y habían 4 hombres. Pero esos 4 hombres era el padre y sus 3 hijos. Y el padre y los 3 hijos tienen el mismo cromosoma Y. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas Y hubo? 1. Y solamente un cromosoma Y pasó del arca del prediluvio a postdiluvio. Un solo cromosoma Y, que es el que tenemos nosotros los hombres hoy día. Es el mismo. Ahora, ¿cuántos ADN mitocondriales? Pensemos desde que Adán y Eva nacieron, pasaron más o menos 1.630 años hasta el diluvio. Es una buena cantidad de tiempo. O sea, hubo bastantes mutaciones en el ADN mitocondrial. Y las mujeres que tuvieron los hijos de Noé,
no eran necesariamente hermanas. Así que, ¿cuántos ADN mitocondrial podemos ver allí que fueron en el arca? No, no es uno ahora porque acuérdense que hubo mutaciones y pasaron por el tiempo, esas mutaciones se fueron corriendo hacia las diferentes generaciones. Entonces, tenemos 3 mujeres diferentes. ¿Y cuántas mujeres hay realmente a bordo? 4 mujeres. 4 mujeres. Pero esas 4 mujeres, hay una que es la madre de los hijos de Noé, que dice que Génesis 9:19 nos dice, estos 3, los hijos de Noé, son los hijos de Noé que de ellos fue llena toda la tierra. O sea, no hubo más hijos ni hijas. Por lo tanto, el ADN, el cromosoma el ADN mitocondrial de la mamá de los hijos de Noé se perdió en los hijos de Noé, porque los hijos no transmiten el ADN mitocondrial. Entonces, ¿cuántos ADN mitocondriales quedaron en el arca? Solamente 3, que son las nueras de Noé. ¿Ok? Porque ellas se reprodujeron con sus hijos. Solamente 3. ¿Y cuál es la realidad genética? Esto se ajusta absolutamente a la realidad genética. Hay 3 grupos de ADN mitocondrial en el mundo, M, N y R, que corresponde a las hijas o las nueras, en este caso, de Noé. Es decir, se ajusta perfectamente a la evidencia bíblica. Aquí tenemos los mapas que se hacen hoy día, modernos, sobre cómo se transfirieron el ADN mitocondrial. Y pueden ver ahí al centro R, N y M, y se va repartiendo por Asia, por Europa, por África, por Oceanía y hasta América. Las 3 nueras de Noé dejando su marca allí. Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, que son 70 familias. Génesis 11:1 también nos dice, tenían entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban el mismo idioma, hasta ese momento, hasta que llega Babel. Y Babel, allí comienza toda una historia diferente, porque Dios en la Trinidad decide, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así los esparció Jehová desde sobre la faz de la tierra. Esto es muy importante, porque en ese momento los hombres comenzaron a separarse, tuvieron que separarse obligados. Ahora, el hecho de la separación implica lo que les voy a explicar a continuación. Se repartieron por las familias. La separación, por lo tanto, es por líneas paternales. Esto no fue una separación de que Dios dijo, tú hablas inglés, tú hablas francés, tú hablas alemán, tú hablas chino, tú hablas indonesio, tú hablas zulú, lo que fuera. No fue así. Fue por líneas paternales. Las líneas paternales llevaron un idioma diferente para allá, otro para allá y otro para allá. Por familias se separaron. Y al separarse así, significa que el cromosoma Y paternal fue el que se llevó a diferentes regiones geográficas. ¿Ya? Ahora, aquí viene un hecho que es muy importante. El solo hecho que se hayan separado por familias y por grupos significa que se aislaron. Porque eso hacen los idiomas. Cuando alguien tiene un idioma diferente, se aísla y habla solamente con el que habla el mismo idioma. Y eso es lo que sucedió. Cuando un grupo humano se aísla y se reproduce entre ellos, todas las características de ese grupo se amplifican, se multiplican, se amplifica toda la información que tienen ellos. O sea, el blanco fue más blanco, el moreno fue más moreno, el asiático fue más asiático, y así fueron, ya no siendo todos mezclados, sino que ahora cada uno se separó. Y eso es lo que pasó, por eso que se produjeron las razas, no por otra razón. Les había dicho hace un momento que si podíamos casarnos con un primo o con un pariente muy cercano. Bueno, desde luego la respuesta es no. Pero
tenemos algunas personas que sí se casaron antes, ¿no? Los hijos de Noé, perdón, los hijos de Adán primero, y Eva se casaron con sus hermanas, obvio. No había otras mujeres en el mundo. Así que eso estaba perfectamente bien, pero no había ningún problema porque sus genes eran genes nuevos, perfectos. No había defectos. Los hijos de Sem, Cam y Jafet también. O sea, los hijos de Noé también se casaron con sus parientes directos. No hubo restricciones hasta el tiempo de Moisés, que son más o menos 2000 años después de la creación. ¿Por qué? Por la misma razón que les dije, porque todavía los defectos que habían dentro de los genes no eran tan importantes, pero después de eso sí comenzaron a ser importantes. Abraham y Sara tuvieron problemas para concebir. Ellos eran medios hermanos, eran hijos del mismo padre. Isaac y Rebeca también. Jacob y Raquel también. Lea tuvo ojos débiles. Esaú tenía un cuerpo lleno de pelo. Y más que un problema moral, es genético. O sea, no debe hoy día casarse nadie con un primo, con un pariente cercano. Más que un problema moral, repito, es genético. Hay otras variaciones debido al aislamiento, el pelo rizo contra el pelo liso, el grosor de los labios y la forma de los párpados. Entonces, se repartieron desde allí, desde Babel, a todas partes y formaron diferentes naciones, como Egipto, como los cananitas, los rusos, los alemanes, y cada uno fue a sus diferentes áreas como se ve allí. Por el paso del tiempo y tantas generaciones que hubo, de Adán hasta hoy día, ¿podemos nosotros rastrear nuestro origen? La respuesta es sí. No se ha perdido el origen nuestro, porque hay dos indicadores que nos dan una indicación de nuestro origen, que es el ADN mitocondrial y el cromosoma Y. Por eso que se lo mostré con tanto énfasis. Y las migraciones mundiales justamente se definen por eso. Como ven allí, estos mapas son de exactamente esto, del ADN mitocondrial. Y existen sistemas comerciales hoy día para poder saber el origen de nuestros antepasados. Hay uno que se llama MyHeritage DNA, ¿ya? Y se sorprende a usted mismo. Su árbol familiar es fácil y gratis y fácil. Otro que se llama Family Tree DNA. Este solamente por $289. Cómo tener una respuesta de dónde venimos. Si venimos, somos nativos americanos, si venimos del Oriente, si somos judíos, si somos africanos, de Europa, de qué lado de Europa. Todo nos va a decir a través de un análisis de nuestro ADN. Pero hay que pagar los $289. Ya ni ya. Esto vale bastante, es bien interesante. Yo lo hice para mí, ¿ya? ¿Quieren que se los muestre? ¿Qué es lo que me salió? A ver, si no veo indicaciones, voy a decir sí o no, ¿no? Ya, se los voy a mostrar entonces. ¿Se fijan que es importante que yo vea caras? Les agradezco lo que están en pantalla. Bueno, sí, efectivamente uno puede descubrir de dónde uno viene. Y a través de los haplogroups. Y les explico un poco. A mí, lo que se hace básicamente, a uno le envían una especie de un tubo de muestra, y uno se toma una muestra con un algodón dentro de la mejilla, por dentro, y lo pone dentro de ese tubo y lo manda a una dirección de Estados Unidos. Y desde allá ellos hacen el análisis por tomo ADN, y ellos ven ahí el cromosoma Y y el ADN mitocondrial de uno. A mí me salió mi cromosoma Y como R1B1A2. ¿Y qué es lo que es esto? Según los mapas de ellos, es desde ahí del sector de Babilonia, que fueron R1 hacia el norte de Europa y R1B hacia el sur de Europa. Y me corresponde el R1B de cromosoma Y en el sector de, como se ve allí, todos los puntos que están en rojo son coincidencias perfectas del cromosoma Y que yo tengo. Entonces, la mayoría de mis parientes viven allá, en Irlanda, Inglaterra, Escocia,
Bélgica, Francia y el norte de España, y muchos que han emigrado hasta Estados Unidos. Ahí está la mayoría del R1D, como ven los colores, el 80% vive en esa zona que está allí. Y para el cromosoma, para el ADN mitocondrial, me dio el grupo K. Y este es el mapa de los grupos, y el K corresponde a aquel que va hacia el Mediterráneo. O sea que mi madre tiene que haber venido del Mediterráneo. ¿Y qué es lo que sé yo históricamente de mi familia? Sí, efectivamente mi madre y toda su familia anterior viene de Barcelona, de Cataluña, de España. Por lo tanto, coincide perfectamente bien con el origen que yo conozco de mi familia. Así que no olviden, si tienen interés, háganse este examen y podrán saber su origen. Termino con este punto ahora. Población mundial. La población mundial en este momento coincide perfectamente con lo que debería ser conforme a lo que el punto de vista bíblico nos está indicando. Se ajusta perfectamente bien. Si partimos de 8 personas y se van duplicando estas personas, llegamos perfectamente a la población mundial de hoy día. Como se ve en la mano izquierda, de 8, 16, 32, llegamos hoy día más o menos a los 7,5, 7,6 mil millones de personas que tenemos hoy día en el mundo. La población actualmente crece a un 1,8% al año. ¿Ya? Si vemos el crecimiento mundial, recién en el año 1800 alcanzó 1.000 millones. Poco después, 1900 alcanzó, o 1950 se alcanzaron 2.000 millones. Y así después fue progresando muy rápido, hasta que hoy día tenemos los 7,8 mil millones, que es una especie de muralla que se hizo por la cantidad de gente que hay hoy día viviendo. Lo cual entendemos bastante mejor cuando hablamos de que van a haber crisis en cuanto a hambrunas y cosas así. Bueno, el punto es el siguiente. Hoy día está viva, pero antes de eso, hoy día está vivo más o menos 1/3 de la gente que alguna vez nació. ¿Se habían imaginado eso alguna vez? De toda la gente que ha nacido alguna vez en este mundo, estamos vivos 1/3. Solamente 2/3 han muerto. Y es por esta razón, porque antes había muy poca población. La población actual es la que es numerosa. Y si nos hacemos una pregunta, ¿por qué hay tan poca gente en el mundo? La respuesta es porque el mundo es joven. Nuestro mundo es joven. Hay una fórmula de crecimiento de la población mundial que toma en cuenta todas las pestes y todos los problemas que ha habido de guerras y cosas así en el mundo. Y es esta fórmula que está aquí. Y ¿qué es lo que nos da en cuanto a población? La estimada antes del diluvio eran 235 millones de personas. La población estimada hasta Abraham, 2,8 millones. La población en el tiempo de Jesús, 200 millones. La población actual, 7.800 millones de personas hoy día. La población de nacidos desde Adán y Eva hasta hoy día, 20.000 millones, o 20 billones como se dice en americano. Y si la población tuviéramos 1 millón de años ya en esta tierra, teníamos una cantidad increíble de 3.000 billones de personas. O sea, no cabríamos en este mundo simplemente. Hay un detalle que es bien interesante, que es cuándo se es padre. Y hay un problema, como vemos, esta tabla muestra todos los patriarcas. La edad que tuvieron ellos, que murieron alrededor de los 900 años, la mayoría, pero también muestra cuándo fueron padres. Y la mayoría de ellos fueron padres entre los 80 y los 120 años. Pero hay una excepción, y esa excepción se llama Noé. Noé no fue padre joven, fue un padre viejo. Recién a los 500 años fue padre. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿eso es ser padre viejo? No, ese no es el punto. El punto es que cuando se tiene hijos viejos, se le dan a sus hijos más defectos. Porque el hombre, sus espermias, se van reproduciendo y se van muriendo permanentemente. Por lo tanto, mientras más viejo es, más defectos, más mutaciones
tienen esos espermios que se están entregando para procrear. No así la mujer, porque la mujer nace con todos sus óvulos puestos. Lo que pasa es que los óvulos van madurando de a poco, a medida que van ovulando, a medida que van teniendo sus periodos. Entonces, la mujer no introduce los defectos en los hijos, sino ¿quién? Los hombres. ¿Ya? Y ese es el problema que tuvo entonces Noé, que le introdujo a sus hijos, nuestros abuelos al final del día, ¿no es cierto?, toda una serie de defectos que trajo algunas consecuencias. ¿Qué es esto? La caída de longevidad después del diluvio, que es esta tremenda curva que baja, ¿no es cierto? Y las edades que eran de 900 años ahora pasan a ser de 175, 110, y finalmente llegamos a las edades de hoy día, que son 80, 90 años, 70, 80, 90 años. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Ahora, veamos lo que dice Ellen White entre medio. Dice, después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió, Dios, que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar la existencia pecaminosa. Miren, permitió que comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Lo dice Consejos del Régimen Alimenticio, página 639. No lo digo yo. Entonces, la curva de desgaste biológico, es una curva que no es arbitraria, es una curva que muestra el desgaste biológico por acumulación de mutaciones. Muchos efectos: alimentación, como dije, en la paternidad tardía de Noé, de Noé, y por supuesto en la alimentación, como dice Ellen White. Pero esta es una curva completamente lógica, no es una curva que se le ocurrió a la Biblia. Esto lo estudia el doctor John Sanford, a propósito. Es una curva completamente predecible matemáticamente. Resumen, todas las razas humanas vienen de dos personas. Nosotros, Adán y Eva. Esos son nuestros padres comunes. Y no solo y solamente unos pocos miles de años atrás, que lo sabemos por el crecimiento de la población. Segundo, hubo una disminución catastrófica de la población, un cuello de botella. Hace poco tiempo, sí. Solamente hace 4.600 años atrás, que fue el diluvio. Hay evidencia de una dispersión humana después de eso, que se hizo formarse en las razas humanas. Y Babel lo explica perfectamente bien. Y la mayoría de todas esas evidencias viene de los científicos evolucionistas. De hecho, la genética moderna ha traído un tremendo apoyo a la historia bíblica. Ellen White nos dice también en Camino a Cristo, página 105. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Salmo 92, 5, 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Con esto termino mi presentación. Ok, muy bien. Bueno, queremos darle las gracias a nuestro hermano Godard, que ha tenido en bien compartirnos este interesantísimo tema. ¿Cuánto les gustó el tema ahí levantando una manito? ¿Cuánto les gustó el tema? ¿Cuánto les pareció interesante? Ok, muy bien. Bueno, vamos a tomarnos este tiempito que ya es bastante corto para ver si respondemos a algunas dos o tres preguntas con la ayuda de nuestro ingeniero. John. Tenemos una pregunta que nos la dejaron en Facebook y la pregunta dice, ¿en la Tierra Nueva vamos a tener el color de piel que tenemos actualmente o tendremos el color trigueño de Adán? Ingeniero, ¿usted qué dice? No lo sé. No, realmente no podría dar una respuesta informada. Yo puedo, claro, adivinar como pueden adivinar ustedes también, pero no lo sé. No creo que haya diferencias, ¿eh?
Yo creo que todos vamos a ser muy parejos, vamos a ser todos muy similares. No creo que vayan a haber gigantes y enanos, personas morenas y personas muy blancas. Yo creo que eso ya no. Yo creo que va a haber más bien una línea pareja, pero no es mi adivinanza. Mi adivinanza que puede ser la de ustedes también. Muy bien, seguimos con, bueno, ya sabemos ahí la respuesta, la hermana que hizo la pregunta, no sabemos, solo Dios lo sabe, ¿cierto? Sí. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué la comunidad científica, ante tanta evidencia perfecta, se opone al creacionismo? Correcto. Sí, porque esto no tiene que ver más que allá de ciencia. Lo que estamos hablando de genética ahora, pero este asunto de la controversia, creación, evolución, tiene que ver mucho más allá que ciencia, tiene que ver con una posición filosófica del mundo. Y esto es, ¿creo en Dios o rechazo a Dios? Es un problema espiritual. Entonces la persona que no cree en Dios, que no quiere aceptar a Dios, que no quiere obedecer a Dios, va a tomar la posición contraria y va a mantenerse allí todo lo que pueda. Íntimamente, posiblemente lo acepte. Y hay otra razón política, que la persona que acepta la creación, o sea, acepta de que todo esto es un Dios creador, se pone contra lo que es el paradigma que todo el mundo tiene que aceptar. Esto lo expliqué el otro día, que el que no acepta la evolución queda fuera de los marcos. Por lo tanto, no tiene trabajo, no puede enseñar, no tiene dinero para investigar. Ellos quedan aislados, los científicos. Por lo tanto, les conviene más bien tener la locura, como decía, creo que se lo mencionó a usted, ¿no es cierto? La locura de simplemente decir, miren, lo hizo la evolución, y pum, hacerse el tonto. Porque eso les conviene. Entonces no es un problema de que verdad o mentira, o esta es la verdad. Ellos íntimamente tal vez lo piensan, pero no se puede reconocer. Ok, muy bien, bueno, listo. Ahí tenemos esa pregunta-respuesta. Dice, otra pregunta por aquí de Gisela Berrillo, dice, mencionando que Dios creó a varón y varona o hembra en las situaciones que personas nacen con más hormonas masculinas, por ejemplo, siendo ellas de sexo femenino, se da debido a las degradaciones del sexo o del ser humano. En este sentido, ¿es correcto afirmar esto? O caso contrario, ¿por qué se da? Sí, cómo no, hay un estudio de que habla de que hay un gen que a veces hace que en el desarrollo de la mujer se produce un desbalance y esa mujer incluso puede llegar a tener testículos. O lo contrario, el mismo gen produce un desbalance en el hombre y puede tener incluso órganos femeninos. O sea, hay un cruce allí completo, pero es un defecto. Eso no explica para nada la homosexualidad ni ninguna cosa de transexo. No es el punto. Estoy contestando la pregunta bien directamente, porque tengo en una parte para ir una presentación que hablo de esto. ¿Ya? Pero tiene que ver con un gen que actúa simplemente equivocadamente. Listo, ingeniero. Y ya para terminar, vamos a responder, le voy a hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿el homosexualismo está dentro del genoma humano o es homofobia? Y la otra es, ¿qué probabilidad hay que una mujer de 40 años tenga mellizos o gemelos? A ver, vamos a la primera. El homosexualismo no está en el genoma humano. O sea, eso me lo preguntan siempre. Dentro de lo que yo he estudiado y dentro de lo que se estudia en el ámbito creacionista, no hay ninguna demostración de que el homosexualismo se produzca en el gen. La persona es XX, que es una mujer, o XY, que es un hombre. Punto. No hay XZ. No hay una combinación entre medio, una cosa que podamos decir que está mezclado. Es bien definido. Hay estos efectos que les hablaba recién de la formación de óvulos o de testículos, sí, pero eso es un defecto, no es el homosexualismo que estamos hablando. Por lo tanto, no es un problema genético. Y la otra era, a ver, estoy leyendo también el chat, dice, ¿dónde se desarrolla más el homosexualismo? ¿En la raza negra
en la raza blanca? Francamente no lo sé. No es una cosa de mi ámbito. No sabría contestar eso. Las mujeres no tienen el mismo cromosoma X. No sé qué es lo que quiere decir esa pregunta. A ver, ¿cuál era la segunda pregunta que me hicieron ustedes? Sí, la otra era que nos la hicieron por Facebook. Dice, ¿qué probabilidad hay que una mujer de 40 años tenga mellizos o gemelos? Porque no es una pregunta para mí. Yo estoy hablando de creacionismo, no soy ginecólogo. Sí, Muy bien, no, entonces ya vemos ahí que nuestro hermano es muy sincero y bueno, responde las preguntas que él sabe. Muy bien, ingeniero, estas han sido las preguntas por hoy. La verdad es que el tema ha estado muy, pero muy interesante. La verdad es que nos encantó, nos encantó. Yo sí quisiera que mañana todos los que estamos aquí pudiéramos conectarnos nuevamente temprano, a la misma hora de siempre, y que podamos reenviar esta información a nuestros amigos, a nuestros hermanos, compartir el link, compartir todo esto que estamos aprendiendo, porque de verdad es que algo sorprendente que, bueno, yo no sabía nada de lo que usted dijo hoy. Así que muy interesante. Gracias, mi hermano. Y bueno, queremos pedirle a usted mismo, hermano Claudio, que nos dirija en oración, que nos termine en oración para terminar el tema de esta noche. Ok, John, yo quería también hacer para que los hermanos queden allí atentos a lo que será mañana, hermano Claudio. ¿Por qué no nos adelanta o nos da el tema de mañana para que la gente aquí quede también con las ganas de volver? Vamos a ver. vamos a ver el tema de mañana. Sí, cómo no. Mañana nos corresponde el ADN, un código maravilloso. Mañana vamos a abrir un tema que es pero increíble. Saber del ADN, cómo el ADN es tan complejo. Es inimaginable que se hizo solo. Yo les voy a mostrar mañana la maravilla del ADN y de algo que es bien desconocido, que es el código epigenético, la epigénesis o la epigenética, que es el que maneja el ADN, que también es otra maravilla. Y nosotros los adventistas tenemos mucho que saber de eso. Así que mañana les voy a contar de todo. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, ya saben, hermanos, vamos a venir mañana puntualito, que esto cada vez se pone más bueno. Un saludo a todos los que están conectados hasta esta hora y que nos acompañaron durante esta transmisión. Así que, hermano Claudio, despídanos en oración. Bueno, bendito Señor, venimos a alabar tu nombre, Padre, porque lo mereces, porque eres creador. Padre, también pedirte que en este día, en esta noche, nos bendiga, nos cuide y nos lleve, Señor, en pensamientos que sean profundos y llenos de ti, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos conmueva en toda cosa que tengamos que cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, tu intervención en nuestras vidas y tu bendición de esta hora. Por Jesús, amén. Bien. Listo, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. maravillas todas, cuán hermoso es exaltar con
muestra la hermosura que adorna este planeta, paisajes de diversos colores, y el mar con toda su imponencia, los árboles y las bellas flores, pero ni aún sombra es de la mansión que Cristo guarda más allá, donde por siempre estaré. Qué gozo ir con Él a morar. Cantaré y alabaré su nombre, proclamaré sus maravillas todas, cuán hermoso es exaltar con regocijo el Creador, que es digno de alabanza. Gracias, Señor, porque nos permites contemplarte a través de la naturaleza. Que todos los pueblos te alaben, porque tú, solamente tú, Dios, mereces toda la honra y la gloria.